Bom, boa tarde. A gente vai dar início agora aos trabalhos dessa tarde. E eu queria chamar os componentes da mesa. Gel Brito. Está todo mundo aí já? Juliano. Nosso convidado da Espanha, Raul Sánchez. Bom, gente, houve um problema e, infelizmente, o Bifo Franco Berardi não pôde vir. Ele descobriu que tinha perdido o passaporte na hora da viagem e ficou super desolado. Mas ele mandou um texto que está aqui e que eu vou ler. Enfim, durante as falas eu vou ler o texto que o Bifo mandou mais tarde um pouquinho. A gente tem uma outra surpresa aqui que eu tenho que... Hã? Não. É porque eu tenho que ver o negócio do rádio do Wallace. Peraí, a gente já vai começar, gente. Só um minuto. Tem um problema técnico aqui para resolver. Bom, gente, então vamos começar. Você quer começar? Não, então, eu vou fazer primeiro o Raul, depois o Wallace pelo rádio, depois você. É só ligar. Eu ligo aonde? Você liga aqui. Só isso. Pode deixar. Tá, Jorge. Tá. Então, vou fazer o Raul, você... Não, eu não. Seria não. Pode ser outra pessoa, não? Não, você que é o segundo. Tem que ser você. Então quem, então? Juliana. Tá, vai ser depois do Wallace. Tá. Quanto tempo você faz? 10 minutos? 20 minutos. Bom, gente, então, essa manhã nós tivemos um debate muito democrático, plural, só que, bem ou mal, a partir do ponto de vista do poder. Então, essa tarde, a gente gostaria também de começar uma discussão a partir do ponto de vista da resistência e falar, então, um pouco de mediativismo. Eu vou começar, então, passando a palavra para o Raul Sánchez, que é nosso convidado da Espanha, do movimento Universidade Nômade de Madrid, e ele vai falar em espanhol, bem devagar. Portanto, se vocês tiverem dúvida, não tiverem entendido alguma coisa, pode interromper, e que ele pode repetir, enfim, pode ser totalmente interativo, interrompendo no meio da fala, não tem problema, ele vai tentar falar bem devagar, para todo mundo entender. Tá bom? Então, Raul. Sí.
Bueno, primero pues os quiero agradecer a la Universidad de Nómade y a la Escuela de Comunicación de la Universidad de Río haberme invitado. Es la primera vez que estoy en Brasil, entonces intentaré que lo que cuente y lo que os pueda contar pues sea interesante y realmente pues contribuya al propósito de estas jornadas, que es algo fundamental. Lo bueno, lo interesante, a mi modo de ver, de la situación brasileña es justamente que uno de los problemas, uno de los nudos fundamentales de la constitución de la democracia hoy se ha presentado con la crisis, digamos, de la crisis del PT y la crisis ligada a los medios, a la media. En estos últimos meses se ha presentado de manera tan clara y puede suscitar un debate de estas características, ¿no? Esta mañana hemos asistido a un debate en el que se ha tratado la cuestión de los grandes media, ¿no? La cuestión de las corporaciones de la comunicación y su relación con los límites de la representación democrática y con los límites del ejercicio mismo de la democracia. No, a mi modo de ver, esta no es una cuestión superficial. No solo tiene que ver con el hecho de que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, tengan una orientación política u otra, es decir, estén contra el gobierno. Tiene que ver justamente con el problema de que hoy la democracia pasa precisamente, a mi modo de ver, por la reapropiación de la capacidad de comunicación y de expresión, ¿no? Es decir, antes o más allá de los aspectos formales, jurídicos, representativos, hoy en día, no solo en Brasil, también en Europa, en todo el planeta, el ejercicio de la democracia no puede darse con la constitución actual de la comunicación. De ello pues hay ejemplos, no solo el de Brasil, podemos pensar en los Estados Unidos, por ejemplo, país fundador de la democracia en ciertos aspectos, pero que justamente, como se ha visto en las últimas elecciones, en las dos últimas elecciones generales, el papel de los medios de comunicación ha sido determinante, ¿no? Luego a mí me interesaría mucho debatir esa cuestión, ¿no? y intentar detallar en qué sentido y en qué medida, hasta qué punto la propiedad privada, por así decirlo, de los medios de comunicación o la propiedad estatal también de los medios de comunicación es un límite a la democracia o se contrapone al ejercicio de la democracia. Pero como decía Tatiana, pues voy a intentar hablar precisamente de esas formas de resistencia, de esas formas de reapropiación de la comunicación y de esas formas de reapropiación de algo que me parece que es central como categoría en esta cuestión, que es de la producción de subjetividad, es decir, de la producción de formas de enunciar, de formas de sentir, de formas de afectar y ser afectados, ¿no? Que es algo fundamental en un proceso democrático. Es decir, no es solo un problema de transmitir determinadas informaciones, sino que es un problema de comunicación en su sentido más amplio, en su sentido afectivo, corporal, lingüístico, ¿no? Esas otras formas las podemos acuñar como media activismo, ¿no? Es decir, como una forma de acción política que está ligada a la invención, al uso, a la reapropiación, a la transformación de los medios de comunicación habituales. Esas formas de mediactivismo se han acuñado o se han consolidado últimamente por así decirlo, paralelamente y en interacción con lo que se ha llamado el movimiento global o movimiento de movimientos. Es decir, podemos establecer una cronología de ese movimiento de movimientos, unos hitos, unos puntos de intensidad que nos llevarían, por ejemplo, desde la revuelta zapatista de 1994,
en enero de 1994, que tiene una componente medio activista muy señalada. Es un ejemplo muy interesante porque, por así decirlo, las redes políticas, las redes de activistas supieron mucho antes que se había producido la insurrección, lo supieron antes que los medios de comunicación, porque fue uno de los primeros ejemplos del uso de Internet, del uso del correo electrónico, del uso de las redes telemáticas para la acción política. Tuvo ese efecto de sorpresa. Pero sobre todo, y como desarrollo generalizado, podemos pensar en la revuelta de Seattle en el 1999, en esa cumbre contra la Organización Mundial del Comercio, pero también, y con un aspecto trágico sin duda, en la contracumbre, en la resistencia contra la cumbre del G7 en Génova, Italia, en el año 2001, ¿no? Donde sabéis que se produjo una enorme represión, una enorme cancelación de los derechos democráticos de cientos de miles de personas y donde murió un compañero, Carlo Giuliani. Pero al mismo tiempo, como dispositivo medio activista, a diferencia de otras situaciones, todo eso ha sido filmado, ha sido comunicado, ha sido detallado, ha sido archivado por miles y miles de activistas, ¿no? Quizás, si me permitís, como último hito de ese medio activismo global, pienso, porque entre otras cosas participé en ello, en las jornadas del 11 al 13 de marzo en España, después del atentado terrorista que mató a 190 personas en Madrid, ¿no? Y en la que justamente la capacidad de autoorganización de la comunicación que se produjo fue fundamental, ¿no? El medioactivismo es inseparable precisamente de las mutaciones técnicas, ¿no? De mutaciones. Se trata de una mutación social, de una mutación subjetiva que acompaña a una mutación técnica o que viene provocada, facilitada por una mutación técnica. Podemos, en fin, me parece banal hablar de esas cosas, pero hay que hacerlo. La proliferación de instrumentos técnicos, ¿no? Como esa cámara de fotos, como los teléfonos celulares, como el uso de Internet, parece que es solo un desarrollo tecnológico más. A mi modo de ver, y de muchos otros que piensan así, no es así. Yo creo que podemos establecer una genealogía, una historia común de las luchas de resistencia y de las luchas por la libertad, de las luchas por las reapropiaciones de las capacidades productivas y las mutaciones técnicas. El caso de Internet es paradigmático, es un ejemplo de la complejidad, pero al mismo tiempo de la diferencia entre el origen del mediactivismo y el desarrollo de los grandes medios de comunicación en general. Supongo que sabéis, a mí me parece, creo que es un lugar común, que Internet pues nace dentro de lo que eran las comunidades como proyecto, como idea, como desarrollo técnico. Fue un desarrollo financiado justamente por institutos de investigación norteamericanos, estadounidenses, ligados a la investigación militar, etcétera, pero quienes lo hicieron, quienes lo pusieron en marcha y quienes lo promovieron, formaban parte de comunidades de resistencia cultural y de comunidades ligadas a lo que podemos llamar la Revolución del 68, ¿no? La forma de la red, la forma del intercambio y de la autonomía de distintos nodos en una red está ligada a las utopías contraculturales y anticapitalistas de los años 60, que tuvieron, gracias a la universidad, gracias a la formación, gracias al acceso al saber y a la tecnología que se produjo en aquellos años, también para las minorías, para las minorías afroamericanas,
en las universidades californianas, eso permitió una cooperación, una invención colectiva que después, 20 años después, porque se inventó a finales de los años 60, tendría pues, esa difusión universal que tiene hoy Internet, ¿no? Por desgracia, las invenciones minoritarias, las invenciones ligadas a la resistencia, si no se hace un trabajo de memoria, si no se reivindican, quedan, por así decirlo, aplanadas, quedan invalidadas, quedan banalizadas, ¿no? Voy muy perdón. No, decidme si voy muy deprisa. En el caso de Internet es así, ¿no? Pero, por suerte, estamos en condiciones de hacer esa genealogía, ¿no? Otro de los, digamos, de los inventos, de las invenciones colectivas ligadas a la resistencia y que han dado, por así decirlo, consistencia a la dimensión medioactivista es, como decía, en Seattle en 1999, la red Indymedia, ¿no? Por cierto, existe un Indymedia Brasil, no sé si está alguien de Indymedia Brasil por aquí, pero Indymedia, digamos, plantea justamente un problema que era el de el estado de excepción, el de la cancelación de la democracia que se produce y se sigue produciendo cuando la indignación, cuando la organización de multitudes heterogéneas pone en peligro la normalidad digamos, del simulacro, de la dramaturgia de las élites globales, ¿no? Esto es lo que sucedía en Seattle en el 99. Y para ello, pues, como primer hito, se organizó pues, ese centro de medios independientes, que es lo que significa Indymedia, en el que todo el mundo, no un colectivo digamos, que se pone a comunicar, sino todo el mundo en un espacio público, en un espacio de cooperación, toda la gente que participaba y que estaba, por así decirlo, implicada en la organización de los eventos, se ponía a cooperar para, por así decirlo, comunicar, para informar, para desmentir, digamos, pues el blackout, es decir, la cancelación total de la información sobre la resistencia y sobre lo que estaba pasando en aquel momento en Seattle, ¿no? Para ello, pues, se puso en funcionamiento, se puso en cooperación no solo pues, una página de Internet, sino todos los medios disponibles, las videocámaras, los teléfonos móviles, la radio conectada a Internet. Y ello permitió justamente que todo el mundo, es decir, todo el mundo con acceso a Internet e interesado por lo que estaba sucediendo, no solo en Estados Unidos, sino todo el planeta, por así decirlo, recibiera el impacto de ese acontecimiento. Eso no hubiera sido posible, a mi modo de ver, sin esta dimensión de autoorganización, de reapropiación de la comunicación. Un grupo de personas sin dinero, sin poder, sin excesiva influencia sobre los medios de comunicación, fue capaz de, por así decirlo, comunicar a todo el mundo en tiempo real pues la primera insurrección contra la nueva élite global que se ha producido en el mundo, ¿no? Es un hito que no ha dejado de tener consecuencias y que yo creo que sienta un ejemplo, un paradigma para lo que en España, en Brasil, en cualquier otro sitio podemos hacer como forma de reapropiación de la comunicación y como forma de autoorganización de la sociedad frente a quienes tienen la capacidad de decir qué está pasando, porque tienen los medios, porque tienen la autoridad política, porque tienen el poder y la capacidad de ejercer violencia para callar las voces, ¿no? El medioactivismo es imposible disociarlo, va siempre unido a una forma minoritaria. Es decir,
a un devenir minoritario, a un querer ser minoría. Está ligado justamente a un pluralismo de la comunicación. En eso se diferencia en gran medida de la forma de funcionamiento de los media, entendidos como media asimétricos, como media en los que hay una diferencia marcada y constitutiva desde el principio entre quien emite y quien recibe, quien produce contenido y quien lo procesa, lo deglute o quien se le imprime en la cabeza, ¿no? Esa elección minoritaria es indisociable de la forma misma del medioactivismo. Y en eso justamente está inscrita, en cierto modo, su teoría o su práctica de la democracia. Es decir, es una democracia más ligada a la expresión que a la representación. Es una democracia ligada a la interacción entre personas, entre colectivos, entre realidades que son heterogéneas, a su interacción, a su cooperación, a la modificación de los unos con respecto a los otros, y no está ligada a la producción de lo uno a partir de lo múltiple, de lo que se hablaba esta mañana. No está ligada a crear una voluntad general en la que no se reconocen ninguno de los que la han creado. No está ligada a, digamos, a la producción del consenso que elimina la diferencia, que elimina la singularidad, sino que está ligada precisamente a crear las condiciones en las que todos y todas puedan expresarse, puedan cooperar y puedan participar en la construcción de lo común. Y ese común no es un común vacío, no es un común basado en el número, no es un común basado justamente en una colección de individuos, es un común que se crea, que se va creando como un proceso en la cooperación, que se va creando a través del uso, de la práctica, de la reproducción de la inteligencia colectiva, ¿no? Digamos, ese paradigma sería, a mi modo de ver, el punto, la posición en la que tendríamos que considerar la crisis de los media actuales. Es decir, por ejemplo, en España, con la guerra de Irak, en la que, como sabéis, el gobierno de Aznar fue uno de los promotores, el gobierno de derecha de José María Aznar, pues, fue uno de los promotores, con Berlusconi, con Bush, con Tony Blair, y lo hizo a pesar de que en las encuestas, durante meses y meses y meses, el 80, el 90% de la población estaba en contra de esa guerra. Incluso era patente en las grandes manifestaciones de cientos de miles de personas, de millones en conjunto de personas durante varios meses, que esa guerra no la quería nadie. Y aún así firmó ese acuerdo y mandó soldados y respaldó la guerra, ¿no? Las formas de representación mediática, las formas de comunicación mediática dominantes tan solo transcribían que había un disenso, que había una parte de la población en contra. Pero justamente las formas de representación democrática no permiten que esa voluntad se exprese, que esa voluntad se convierta en acto, que esa voluntad colectiva impida la guerra, ¿no? Puesto que tan solo se transcribe la opinión pública. Es decir, la forma de la opinión pública significa que la opinión pública es impotente, que tan solo es opinión para que el poder escuche y actúe en consecuencia. Gracias. Por fortuna, en varias ciudades en España, la gente se empezó a organizar durante la guerra con formas de medioactivismo, creando radios por internet que se federaban entre sí y que permitían transmitir las manifestaciones, que permitían transcribir y transmitir todos los acontecimientos que estaban pasando entre las distintas ciudades. Hubo una proliferación de sitios web, de foros
en Internet en los que se expresaba no solo la oposición a la guerra, sino qué hacer para detenerla, sino cómo contribuir a que el gobierno de Aznar fuera derrotado, fuera derrocado, en la medida en que había violado absolutamente cualquier tipo de consideración democrática, ¿no? El caso es que después de los atentados del 11 de marzo, ante la conmoción que se había producido y cuando, como ha sido el caso en España, el terrorismo no ha hecho más que reforzar el poder, es decir, como sabéis, en España desde hace 30 años existe una forma de terrorismo ligada de tipo nacionalista, la ETA, que, en fin, sin entrar en consideraciones, ha reforzado enormemente la estructura monolítica del poder, ha reforzado, puesto que el poder y los medios de comunicación en consenso con el poder, frente a un atentado refuerzan justamente la unidad del poder, refuerzan un bloque de firmeza y refuerzan justamente la capacidad del poder de vulnerar las leyes, de declarar el estado de excepción. Pues bien, después del 11 de marzo, aparte del dolor por esa tragedia, yo y mucha otra gente pues nos temíamos lo peor, es decir, nos temíamos que ese atentado fuera definitivamente la consolidación de la forma autoritaria del poder y de la deriva autoritaria del poder en España y probablemente en otros sitios, ¿no? En otros países, en Italia, en Francia, etc. Y sin embargo, no fue así. No fue así hasta el punto de que los activistas, yo considerándome activista, éramos más pesimistas sobre lo que iba a pasar de lo que luego sucedió. Después del 11 de marzo, el 12 de marzo, cuando Aznar había convocado una manifestación de solidaridad nacional contra el terrorismo, pensando además queriendo hacer creer que había sido la organización ETA, la organización terrorista que actúa en el País Vasco, una región, una zona de España que ellos exigen su independencia y que es la forma de terrorismo que domina la escena política en España desde hace 20 años o desde la vuelta a la democracia en España en los años 70, el gobierno quería hacer creer que había sido ETA porque el 14 de marzo había elecciones generales. Es decir, el atentado se produjo unos días antes de las elecciones generales y el gobierno, sin investigación ninguna, sin que hubiera prueba ninguna, dijo: ha sido ETA, probablemente ha sido ETA, ¿no? Aquel atentado, muchísima gente pensaba que no podía ser ETA o en todo caso que no estaba claro. Y ya durante el 12 de marzo, en las manifestaciones multitudinarias de condena del atentado, ya fueron muchas las personas que se dirigieron a los periodistas, se dirigieron a los políticos para decirles quién ha sido, ¿no? Ese era el grito en esa manifestación, ¿no? Quién ha sido, hasta el punto de que en Madrid y en Barcelona los políticos tuvieron que salir corriendo porque había mucha gente que les estaba acorralando, que les estaba exigiendo que no mintieran, que dijeran la verdad. Es decir, que probablemente ese atentado estaba ligado a la participación de España en la guerra, que era algo que no querían reconocer el gobierno, ¿no? Por así decirlo, creo que el 13 de marzo, es decir, el día después en España, podemos decir que es por así decirlo, una segunda fase del medioactivismo o una segunda generación del medioactivismo que ya no está ligada digamos, a las cumbres o a las grandes reuniones contra las instituciones de la globalización capitalista, sino que es, por así decirlo, algo que puede hacer todo el mundo.
cuando es preciso hacerlo y cuando hay una ocasión para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, como os decía, nosotros, es decir, los media activistas de primera generación, éramos pesimistas sobre la capacidad del poder de imponerse. Pero el mismo 13 de marzo, es decir, un día antes de las elecciones y cuando estaba